Bienvenidos a Entre Chingones Podcast, el podcast donde Elio Llamas, en conjunto con algún invitado, te ayudarán a ver otro punto de vista de esta locura llamada vida. Comenzamos. Me presento, mi nombre es Ambrose Lugosi, el anticristo en persona. Yo creo que más después hablaremos al respecto de mí, pero el día de hoy nos encontramos en un lugar muy especial aquí en Aguascalientes, cerca de San Marcos, y es el restaurante Papas Fritas Bams, a quienes les agradecemos infinitamente que nos hayan abierto las puertas para esta velada macabra. Y sí, chicos, porque adivinen de qué vamos a estar hablando. ¿De My Little Pony? Ay, algo así parecido, pero la versión gótica. ¡Yes! Yes. ¿Ya ves que ni nos gusta hablar de este tema? No, a mí siempre me ha parecido un tema muy serio, muy bueno, que se tiene que abordar y que se tiene que hablar. Y la verdad es que la última vez que venimos como que medio lo alcanzamos a tocar, pero realmente no. Y mucha gente me estuvo diciendo, ay, es que ¿por qué no hablas más de tus experiencias paranormales? Y dije, bueno. Hoy es el día. Hoy es ese día. Hoy se tenía que llegar y se llegó. Siendo realistas, la última vez estuvimos hasta las 3 de la mañana platicando de nuestras anécdotas y dijimos, lo tiene que saber todo el mundo, lo tenemos que platicar. Si lo sabe Dios, que lo sepa el diablo. A huevo. Aparte de que, como habíamos dicho la vez pasada, hablar de la vida, de la felicidad y la alegría, conlleva hablar de la muerte. Es que Porque como todo lo bueno se complementarias. acaba, exactamente, ¿no? Sí, bueno, siempre ha sido el gran enigma, ¿no? Y muchas veces se ha intentado tener esa respuesta de qué hay más allá de la muerte, ¿no? Se habla de la reencarnación, hablábamos de reencarnación, hablábamos de cielo, infierno. Entonces, pero ¿qué pasa con esas ánimas que no pueden trascender, con esas almas que se quedan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Ay, ya sé. Porque muchas veces pasa, y sobre todo es lo más recurrente, ¿no? De que dejas cosas inconclusas, cosas que siempre se tienen que dar a conocer. Porque para bien o para mal, o por azares del destino, se necesita. Y es que hay que decirlo, o sea, hay muchas teorías, o sea, desde el espíritu malicioso que nada más, por ejemplo, me vienen mucho a la mente las leyendas del Japón de estos espíritus que nada más están aquí por dar lata, ¿no? Sí, claro. Que ya ni siquiera es un asunto pendiente, sino que son tan maldosos o tan maliciosos que nada más están para causar malestar. Ya, deja de hablar de mis tías. ¿No es cierto? Un saludo a tus tías. Hablando de... Hasta donde quiera que estén. Si nos están sintonizando, es broma. En serio, pero broma. Pero sí, o sea, creo que hay muchas formas de entender el más allá o lo que existe, esos asuntos pendientes. Hablábamos Sí, claro. de gente que queda de ver, por ejemplo, es muy tradicional en esta zona del Bajío hablar de mandas, ¿no? Que la manda la Virgen de San Juan, que la manda la Virgen de Zapopan, ¿por qué no a Lupita? Entonces, o mandar decir una misa, hay mil y un leyendas, pero creo que de pronto las leyendas nos hacen ver como que el asunto de lo paranormal es algo muy lejano, algo no cotidiano, y quién sabe, Lolo, creo que incluso podrían ser algo de todos los días, ¿no? Sí, yo me voy más por eso. La mayoría de las veces no estamos plenamente conscientes o no estamos en el entorno adecuado para poder sintonizar esas energías. Eso no quiere decir que no estén. Claro. Porque muchas veces se presta más a decir que estas cosas ocurren más en la noche, que a las 3 de la mañana, a la hora del anticristo y cosas así. Cuando puede ser que en este preciso momento esté un ánima junto a nosotros, pero como no estamos en el contexto, no estamos preparados, no tenemos abierto el tercer ojo, no tenemos el don de ver estas entidades, o estas entidades no tienen nada que decirnos a nosotros. Entonces, Bueno, por eso es que no les prestamos la atención o por lo que no las podemos ver. Pero yo sí he tenido la oportunidad de hablar con un compañero que tenía el don, un amigo de Colima. Y él me decía, es que a veces me pasa a las 2, 3 de la tarde
o estando yo iba pasando junto al hospital regional y yo sentí que me estaban hablando, no había nadie, le dije, ay, pero es que tú también, ¿qué te andas exhibiendo a las 4? No, eran las 2 de la tarde. Entonces, es lo que te digo, muchas veces es que no estamos en la misma frecuencia, en la misma sintonía, no es que nada más pase de noche, pero claro, de noche se siente mejor la vibra, la energía. Es que bueno, estamos acostumbrados a que durante el día el bullicio, de hecho a lo mejor alcanzan a percibir algunos sonidos de la calle, el ruido de los carros, el trajín, simplemente todas nuestras actividades en las que estamos enfocados, y ya en la noche pues precisamente es esa hora en la que ya no vamos a ir al banco, ya no hay que ir por los niños a la escuela, ya no tenemos la reunión y estamos tranquilos en nuestra casa, ya estamos como relajándonos, nuestra mente entra en un estado más de percepción y es cuando puede precisamente suceder este tipo de fenómenos. Pero como bien dices, hay fenómenos que se manifiestan a cualquier hora, no necesariamente en una hora específica, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque conforme ha ido avanzando la vida nocturna, la hora macabra se va recorriendo. Me llamaba mucho la atención. El otro día platicaba con un amigo porque le decían, fíjate, es bien curioso que anteriormente la hora de las brujas era cuando oscurecía. O sea, al oscurecer ya toda la gente se metía porque era la hora en que empezaban las ánimas negativas, empezaban las brujas. Después ya la gente tuvo que recorrer su horario y bueno, la hora de las brujas fue la medianoche. Ya la medianoche ya era la hora de las brujas, ya era la hora de los espantos y a la hora que ya todo el mundo tenía que estar en su casa. Y a partir de un fenómeno que fue la película de exorcismo de Emily Rose, que pusieron muy de moda esto de que a las 3 de la mañana el diablo se burlaba de Cristo porque la hora de la muerte de Cristo, que es algo que nunca hemos comprobado, pero por tradición tradición se cree. Dicen, a las 3 murió Cristo de la tarde en la luz, entonces en la noche a las 3 es la hora del diablo. Y entonces, a partir de ahí todo el mundo curiosamente empezó a desarrollar un montón de historias de me levanté a las 3 de la mañana y me encontré al muerto a los pies de mi cama, entonces malo. Sí, claro. Negativo. O la parálisis del sueño de que, ay, sí, y de la nada sentí que se me subió el muerto, me desperté y eran las 3 de la mañana. Y dices, ay, coincidencia. Sí, o sea, ya de pronto, o sea, antes de esa película nadie reportaba nada a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana era la hora en que cerraban tu antro de confianza y punto. Pero después de esa película se volvió así como que no, la hora del diablo. Y luego después empezaron a decir, no, es que no es las 3, es las 3:33. Y entonces yo ya, o sea... Pierde sentido, ¿no? Como que sí. Es a lo que íbamos, no hay una hora precisa. Otra cosa que me da hasta chascarrillo es de que cada entidad tenía como su horario. No sé si recuerdas que los fantasmas eran a las 3 de la mañana, pero la Llorona era a las 12 de la noche. Sí. Sí, entonces no podíamos asustar los dos al mismo tiempo, porque pues qué onda, ¿no? Hay turnos, sí, hay derecho de piso, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo cuando me muera me quiero convertir en la Llorona y voy a hacer el Ambrose Lugosi World Tour. La Llorona anda por todos lados, o sea, la escuchan desde Sudamérica, México, ya también en Europa, China, o sea, cada uno tiene su propia historia, sí, pero todos van relacionados exactamente a lo mismo. Es curioso. Ni modo, bebé. Para que puedas ser la Llorona, primero te vas a tener que embarazar. Lo veo difícil porque llevas años practicando y nomás no has podido. No queda, pero que no quede por falta de exactamente, usted sígale. Sean muchos, sí. Entonces, si alguien quiere hacer el intento, manden un mensaje a mis redes sociales y vemos chance en una de esas, ¿verdad? Porque todo sea por ser la Llorona alguna parte de nuestra vida. Yo me sacrificaré y haré todos los intentos necesarios en esta vida, pero Lolo, este es el momento que la gente pidió, el momento que la gente estaba mame, que quería. 4 podcasts diferentes preguntándote lo mismo y ya es hora. Ya es hora de que empecemos con estas historias. Pues mira, yo ya te conté algunas. ¿Quieres alguna de esas? ¿Quieres...? No, mira, que vayan surgiendo. Que vayan surgiendo. ¿Te parece si empezamos por
el primer evento paranormal que te haya pasado a ti. Uy, el primer evento paranormal que me pasó. Bueno, este no fue un evento, o sea, me pasó y no. Voy a decirlo así. Resulta que mi mamá tenía una señora que le hacía el favor de ir a la casa a hacer el aseo y nos ayudaba planchando la ropa. Y de buenas a primeras un día dejó de ir. Ella iba los viernes y los sábados. Los viernes iba a planchar y los sábados nos ayudaba con el quehacer de la casa. Y un viernes no fue y el sábado no fue a planchar. Entonces mi mamá ya se asustó. Claro, se estaba acumulando la ropa. ¿Y cómo? Sí, claro. El quehacer ahí seguía encantado. Eso era lo más oscuro que podía pasar. Exactamente. Entonces resulta que ella era vecina de nosotros aquí en la zona centro. Pues toda mi vida crecí, viví en la zona centro. Entonces fuimos a buscarla, fuimos a tocar, nadie nos abrió, fuimos con su familia, le avisamos, la familia como que tampoco le prestaba mucha atención a la pobre señora. Y resulta que el domingo abren ya extrañados de que no la veían y que ya era día de cobrar la semana. Entonces ya la familia, porque eso sí, o sea, no les extrañó que no apareciera, pero sí les extrañó que no les pagara. Que no, que exacto. Entonces ese día ya fueron y le tocaron, abrieron y encontraron que ella estaba muerta. Y resulta que la encontraron con una mueca muy terrorífica. Dicen que la encontraron con una forma muy asustada. Entonces, total, pasó, fuimos el domingo se hizo el sepelio, el lunes el entierro y regresando del entierro, en ese entonces se acostumbraba a tener las contestadoras y entonces mi mamá pone los mensajes, empiezan a escucharse los mensajes y empieza a sonar un mensaje que dice: mensaje dejado ayer domingo a las 10 de la noche. Y empieza a escucharse así como un: mija, oye, Miriam, es que no sé dónde estoy, ¿puedes venir por mí? Es que no sé dónde estoy, es que estoy desnuda y me están viendo y no me gusta cómo me ven. Y entonces se oía la voz como una voz fría, una voz realmente, lo recuerdo y es escuchar una voz como metálica, no, o sea, se sentía como esa angustia, pero a la vez era como una voz súper plana, muy metálica. Y mamá en ese momento fue cuando reconoció que era la voz de Jesucita, la señora que nos ayudaba. Yo en ese entonces tendría unos 10 años más o menos. Sí, muy chico. Estaba muy chico, me tocó escucharla y yo dije: mamá, ¿cómo? Y mi mamá así como que ya se hizo la loca, así como: no, le cobró el mensaje y seguimos con el día a día. Pero entonces ya fue como ya años después diciendo: no, pues es que era la voz de Jesucita, pero el mensaje lo dejaron el domingo y ella había fallecido desde el viernes. De hecho, pues a la hora en que dejó el mensaje nosotros estábamos en la funeraria. Yo lo escuché, pero en ese momento no era consciente de... Sí, de la trascendencia, la relevancia que iba a tener en tu día. No, y pues, o sea, pero sí, o sea, no teníamos esa tecnología como para que alguien llamara por teléfono, hiciera como esa broma, ¿no? Y más porque no habría un sentido de hacer una broma con alguien de ese tipo. La primer cuestión así sobrenatural que nos pasó, nosotros pues somos de Guadalajara, nos vamos a vivir a San Marcos cuando nazco yo y mis papás son ingenieros agrónomos, vamos a administrar unos ranchos de mi abuela. Estuve yo allá hasta los 5 años, iba a cumplir 6 cuando nos vamos a vivir a Tecomán, Colima. Fallece mi abuelo, se venden esos ranchos, nos vamos a vivir a Tecomán, Colima. Cuando recién llegamos a la casa, que actualmente es la casa de mi madre, está exactamente a media cuadra del panteón. Entonces nosotros llegamos
Íbamos yo y mi hermano Edgar, yo de 6, él de 5, y teníamos miedo no, terror a entrar a nuestro cuarto. En mi casa pasaba mucho de que dejabas una cosa, digamos, arriba de la mesa y aparecía debajo de la cama y cosas así. Y se movían, o sea, se movían las cosas. Se movían, pero no nada más era así como de esta esquina No. a esta otra. O sea, se movían incluso de habitación. Sí, incluso de habitación. Llega el punto donde íbamos llegando de una fiesta de 15 años, mi mamá pone el centro de mesa de la fiesta de 15 años en el centro de la mesa. Yo entro derechito a abrir la cochera para que mi papá metiera la camioneta. Mi hermano Edgar venía dormido en la parte de atrás de la camioneta, cuando mi mamá grita: ¿quién movió el centro de mesa? Y yo estaba en la cochera con mi papá y dije: pues nadie. Sí, es que alguien movió el centro de mesa. Y nosotros: no, pues yo estoy acá está mi papá. Lo acabo de dejar en la mesa, entro al baño, salgo del baño y ya no está. Cuando llegamos a nuestro cuarto, prendemos la luz y el centro de mesa estaba arriba del ropero. Okay. La luz estaba en la parte de atrás del ropero. Entonces la sombra que proyecta literalmente es de una persona ahorcada. Uy. Y se veía, literal, para los que una rama donde estaba ahí colgando y era el reflejo del centro de mesa. Ahí ya fue cuando mis papás nos empezaron a creer que no éramos nosotros, porque nos llegaron hasta a pegar diciendo: ya dejen de hacer sus travesuras. Literal, mi mamá tuvo que hacerle una limpia a la casa y gracias a Dios empezaron a disminuir, porque eran muchas las cosas que pasaban en esa casa. Mis abuelos, pues, no son... Mis abuelos maternos no son oriundos de aquí de Aguascalientes. Mi abuelo es de Gómez Palacio Durango, mi abuela de Guadalajara también. Entonces se casan, se conocen aquí en la Feria de San Marcos, empieza la bonita historia. Se vienen a mi abuelo la ubicación más cercana al ser ferrocarrilero que le pueden dar para trasladarse o para cambiar su centro de trabajo. Es aquí Aguascalientes, entonces ellos llegaron sin conocer a nadie. Lo más cerca de Guadalajara, ¿no? Lo más cerca de Guadalajara posible, Okay. Pues fue Aguascalientes. De la esposa de Don Ángel, doña Jesucita, y pues su hermana. Las hermanas siempre se tuvieron muchas envidias, siempre se tuvieron mucho coraje. No te creo, si eso no pasa en las familias mexicanas, que se odien los hermanos. No. Y menos cuando hay intereses económicos de por medio, Y no. justo fue lo que sucedió, porque en estas casas la escritura original las divide de manera ecuánime, son dos rectángulos, pero si tú las ves hoy en día, una tiene un frente muy grande y la otra tiene una entradita, y al contrario, una termina muy corta y la otra termina muy ancha. Resulta que las hermanas en aquel entonces se robaban terreno, una por delante y la otra por detrás. Luego manifestando las mañas que tenían, ¿verdad? Las mañitas. Parece que mi abuelo, cuando empezó a comprar casas, era como de la idea de: ¿esta casa no tiene fantasma? No tiene. Uy, no la quiero. No me interesa. No me interesa, yo necesito la casa con fantasmas. Sí, claro, imagínate Qué aburrido. que sea tan buena casa que sus antiguos inquilinos no se quieran ir. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en la casa de mis abuelos siempre se habló de un señor que se aparecía. Decía mi abuela que al principio, cuando una de mis tías nació, se levantaba muy asustada viendo hacia el frente de la casa y decía: ñor. Y que la asustaba y decía que veía un señor. Sí, claro, si estando chiquita era su forma de decir señor. Señor, ¿no? Y entonces mi abuela siempre trataba así como de: ay, no, mi hija, ya tranquila. Pero pues era un bebé, apenas empezaba a hablar mi tía. Entonces, en una de esas dice mi abuela que se asustó demasiado a mi tía y ella le dio mucho coraje. Ahora sí que le dio mucho coraje. Harto coraje. Harto. Y salió y le empezó a gritar y improperio y medio, ¿no? Ajá. Que es la creencia también muy antigua de que si tú insultas a los espíritus, estos se van. Entonces, pues se detuvieron los fenómenos del señor, ya no pasaba. Yo era súper fanático de irme a quedar con mis abuelos, de estar ahí en casa de mis abuelos. Mi abuelo tenía la costumbre de que iba a las 7, salía el pan de la panadería, el 6:30 se iba porque no faltaba que se encontraba con el amigo de la colonia y
A los hombres no nos gusta el chisme, Pero la plática, aunque digamos y repitamos lo mismo cada vez que nos vemos, claro, es bien bonito recordarlo. Entonces mi abuelo siempre era de ese día de ir y encontrarse y se sentaba a platicar y en fin. Resulta que se va mi abuelo, se acaba el programa de televisión que yo estaba viendo, le apago la televisión, mi abuela estaba dormida y entonces yo, muy buzo caperuzo, me pongo, dije, pues no me acuerdo ni a qué iba a la sala, me fui a la sala y la sala conecta de frente con lo que es la entrada o la puerta principal. Y entonces llego y veo a un señor con botas, pantalón de mezclilla, una camisa de cuadros, traía un sombrero, pero el sombrero no le dejaba ver el rostro. Además de que en ese momento estaba oscuro. Y entonces, lo vi y yo, buenas noches. Y ya me volví a regresar. Mi abuela, yo creo que dijo, ya no escuché el ruido de la tele, ya no sé qué está pasando. Se levantó porque se había quedado dormida en el cuarto de la tele y me dice, ¿qué pasó? Y me dije, hay un señor en la sala, yo creo que está esperando a mi abuelo o viene con mi abuelo. Y entonces mi abuela dice, déjame, voy a atenderlo porque pues como la visita se va a quedar ahí sin un vaso de agua. Sí, mínimo ofrecerle una tacita de café o algo por el estilo, ¿no? Y ya se levanta mi abuela, prende las luces, sale y entonces la veo que regresa y me dice, hijo, ¿estás seguro que había alguien? Y le digo, sí, había un señor y entonces le digo, sí, había un señor, estaba parado a un lado de la puerta. Y dice, es que no hay nadie. Y entonces en ese momento escuchamos que mi abuelo abre la puerta y que va entrando. Sale ya mi abuela asustada y le dice, ¿sabes qué? El niño vio a un señor que estaba aquí parado frente a la puerta. Tú llegaste y viene alguien contigo o despediste a alguien y dice mi abuelo, no, yo vengo solo. De hecho, mi abuelo había llegado como muy temprano en esa ocasión porque no se había encontrado a nadie. Había casi que ido, comprado el pan y se había regresado, ¿no? Entonces, pues dijeron, no, ¿sabes qué? Alguien se metió. Lo más seguro es que alguien se haya metido a robar. Entonces, mi abuelo nos dijo, ¿saben qué? A mi abuela y a mí, váyanse hasta el último cuarto, se van a resguardar ahí. En lo que yo reviso, a ver si no hay alguien más. Y a ver, oigan lo que oigan, ustedes se quedan ahí. Se subieron, revisaron, barrieron ahora sí que la casa y nadie apareció. Entonces mi abuela ya como que dijo, no, pues está muy raro, como que sí lo viste. Y dice, ¿estás seguro de haberlo visto? Y yo, sí. Y entonces mi abuela así como que, dice, ¿y cómo era? Y me dice, ya le describí, no, pues un pantalón de mezclilla, botas, camisa de cuadros, un sombrero. Y me dice, dice mi abuela, no te preocupes. Ya después crecí y me empezó a contar más acerca de las historias. Años después llevaron a alguien a la casa y les dice, él es el dueño original de estas casas, él las construyó. Él siente que sigue viviendo aquí y a ustedes, como ustedes se quedaron con la casa, piensa que siguen siendo parte de la familia. Entonces dice, a ustedes no les va a hacer nada. A ustedes los reconoce como familiares. Los ve así como que, siguen siendo mi familia. Dice, pobres de los que les toque venir a esta casa y que los reconozcan como extraños. En la secundaria me hago de un amigo, llega mi amigo conmigo a la casa de mis abuelos, subo a buscar a mi abuela y entonces bajo y mi amigo estaba esperándome en la sala y mi amigo me dice, oye, acaba de llegar tu abuelo. Dice, creo que anda como molesto. Y mi abuela me dice, no, tu abuelo nos anda arreglando unas cosas allá en la plaza, no anda aquí. Se acaba casi de ir hace un ratito y yo creo que se va a tardar un buen rato. Dice, a menos de que ya haya llegado, ¿verdad? Pero dice mi abuela, no creo, se iba a tardar un muy buen rato. Y entonces me dice mi amigo, no, es que yo lo vi yo vi que estaba parado a un lado de la puerta y me volteé a ver con una cara muy molesto, o sea, me sentí una cara muy incómoda, me veía como con coraje.
Y se pasó y se metió. ¿Y cómo era? ¿Y cómo era? No, pues un señor de pantalón de mezclilla, botas, camisa a cuadros, un sombrero y mal encarado. Entonces, Ya sabemos por dónde va la historia, ¿verdad? Y entonces, bueno, mi amigo se puso pálido, ya no quiso desayunar, ya no se quiso quedar ahí en la casa, ya no quiso saber nada de los desayunos de mi abuela y nunca más volvió. Años después, mi abuela había fallecido, mi abuelo estaba en Estados Unidos, tenía yo una novia y pues esta se convirtió en la casa chica. Sí, claro, el depa de soltero. El depa de soltero, exacto. Mira, antes de que continúes con tu historia, déjame te platico que a mí me pasó algo similar allá en Colima, en Tecomán. Pasó, y eso es lo que vamos, ¿no? De que muchas veces las energías sienten la vibra de la gente y igual también buscan proteger a otro tipo de gente. Mi madre tenía una tienda y nosotros la cuidábamos, pues era un negocio familiar, un negocio chiquito. Entonces, una tarde estaba yo cuidándola, 2 muchachos. La casa de mi madre, al ser rectangular, es larga, en la pura esquina está la tienda, pero por el pasillo se alcanza a ver literalmente toda la casa para adentro. Se vean medio rufianes. Así como yo comprenderé. Y entonces veo que se asoman para adentro y se van, luego. En cuanto se van, llega una vecina, doña Lupe. Ya la vecina llega y grita, ¡Amelia! Y ya le dije, no, pues no está mi mamá, estoy yo solo. Sí, la acabo de ver, incluso le iba a decir que se veía más delgada. Y yo, no, mi madre no, pues no está aquí. Como es una vecina de mucha confianza, le dije, mire, véngase, vamos a buscarla. Nos metimos los dos, recorrimos toda la casa. Y la hace, ay, de veras, la hace, ay, mira, es que no era tu mamá, era esta señora, porque había una fotografía ahí. Y le dije, pues, nada más que, le dije, ella no es mi mamá, es mi abuela, es la mamá de mi mamá. Y dije, también se llamaba Luz. La hace, ella es a la que acabo de ver. Dije, ay, se me hace complicado porque lleva más de 5 años muerta. Luego se quedó así impactada, se puso pálida y le hacía, vente, vámonos a mi casa, cierra la tienda. Le dije, no, porque a mí nunca me dio una mala vibra. Volvemos a lo mismo, ¿no? Me relaciona con tu historia porque al fin y al cabo es un ente que te está protegiendo. Claro. Acá yo también lo relaciono con que en ese momento mi abuela era la que me estaba protegiendo de algo. Que a lo mejor intentaron con malas intenciones. Continuando con mi historia, y me hiciste evocar otra historia que a mí me pasó. Resulta que, bueno, el depa de solteros, la casa de mis abuelos, estaba yo con mi novia, estábamos haciendo lo nuestro, y de pronto pues uno sabe dónde tiene las manos del otro. Sí, claro. Entonces de pronto mi novia me dice, oye, alguien me tocó la pierna. Y le dije, no, me dice, sí, alguien me tocó la pierna. Dice, ya conozco tus manos y esas no eran las tuyas. Justamente estábamos, y le digo, no, me dice, ¿sabes qué? Ella siempre fue muy sensible para las energías. Tiene también unas historias que me contó muy buenas. Y en ese entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya me quiero ir. Y dije, bueno, entro al baño y ya nada más. En eso escucho así como que dice, no mames, y sale corriendo. Y yo así, me dice, ya te espero acá abajo, ya me quiero ir, que no sé qué. Ya pues salgo, agarro mis cosas y bajo y la veo abajo de las escaleras y digo, ¿qué pasó? Me dice, es que... Y entonces dice ella que pues estaba terminándose ya de arreglar y entonces voltea y ve así como si alguien empezara a subir, asomarse y a crecer y dice que era un hombre con un sombrero. Dice, era un hombre con un sombrero el que estaba del otro lado y yo sentí que nos estaba viendo. Entonces ella salió disparada, nos fuimos y ya nunca más quiso regresar. O sea, a mí esa casa nunca me da miedo, pero a los extraños o a los que no son parte de la casa siempre les termina dando un poco de miedo. Y me recordaste también, frente a mi casa había una casa muy antigua. Y bueno, yo aquí en Aguascalientes viví toda mi vida en la calle de Juan de Mondoro, que es la calle por muchos años la principal. Y la calle más antigua que tuvo Aguascalientes. Entonces,
enfrente una señora que se llamaba Anita puso su tienda. La señora era muy confiada, pues éramos gente de barrio, éramos... Sí, o gente que se conocidos. conocía de muchos años. Entonces, ella estaba embarazada, de pronto dejaba la tienda abierta, iba y se acostaba para descansar. Y en una ocasión, o sea, te digo, entrabas, estaba la tienda y había otra puerta y había un pasillo. Y entonces yo entro a la tienda y era bien común que saliera alguno de los hijos o veías al marido o alguien de ellos que se asomaba y le decías, está Anita, y ella decía, permítame, deja voy y le aviso. Entonces ya llegué, me asomo, entro a la tienda y veo a alguien que sale y le digo, no está Anita, y veo que se vuelve a meter y dije, Ya le van a avisar. ya le van a avisar. Empiezo a agarrar las cosas de la tienda y de pronto sale Anita y me dice, ¿qué huele? ¿Por qué no me avisaste que estabas aquí? Y dije, pues sí, entró alguien, vi a alguien que se asomó, se regresó y me dice, no, es que estoy sola. Y digo, no es cierto, o sea, yo vi a alguien que salió, se paró enfrente y se regresó cuando dije que se estaba, me dice, no, te lo juro, yo... Estoy completamente sola. Estoy completamente sola y lo único que me hizo saber que tú estabas aquí es que empecé a escuchar ruido en la tienda, que empezaste a agarrar cosas y dije, epa, ¿Qué está pasando aquí, verdad? Entonces dije, no, neta, pues yo no tendría por qué mentirte. Años después resultó que esa casa la dejaron de una manera muy misteriosa y la casa estaba toda escarbada y dicen que había un tesoro. Que había oro. Que había oro. Y entonces se refuerza esa creencia de aquí de la zona Bajío del centro de México, que donde dicen que hay un espanto, hay dinero. Sí, pues, y eso recorre casi todo el país, ¿no? Normalmente está la costumbre, la idea de que donde se ve una llamarada, de la mayoría de las veces dicen que si ves un fuego azul es porque ahí hay dinero y hay que escarbar o... viene la tradición, ¿no? De que hagas una cruz, le reces y al día siguiente vayas y escarbes y ahí va a estar. Pero eso, volvemos a que son constantes. En Guadalajara está la historia del Panteón de Belén. Ah, sí, la tumba del pirata. La tumba del pirata, donde dice que si vas, le rezas un rosario y te quedas a velarlo toda la noche, él te va a decir dónde está el tesoro. Pero ha habido hasta muertos del susto, sí, adentro del panteón, que no han resistido estar toda la noche ahí. El Panteón de Belén en Guadalajara tiene una de historias y de tumbas, pues fue el primer panteón de Guadalajara. El primer panteón civil. El primer panteón civil, y además de eso estaba el sanatorio enfrente. Y el panteón era grandísimo. De hecho, mi abuela, como era de Guadalajara, ella contaba mucho la historia de que cuando fue los casos de tuberculosis en Guadalajara, que estuvo muy fuerte. Sí. Dice que pasaban por la gente enferma y que el hospital civil conectaba, porque está el hospital civil, el Asemejo y el panteón. Entonces están así seguiditos uno de otro los edificios. Conectaba los tres. Ella contaba que en aquel entonces llegaban al hospital y decían, no, este ya no da más, lo pasaron al Asemejo ya nada más lo etiquetaba y a la fosa común. Aunque todavía no hubiera muerto. Wow, qué fuerte. Y que incluso ya lo saben, que en la fosa común se daba mucho de que los moribundos iban a dar a la fosa común y que morían ya entre los cadáveres. Entre los cadáveres, qué feo. Entonces, Luego que porque hay tantas ánimas perturbadas en esa área, ¿no? Sí. Incluso el panteón de Belén era tan grande, cuando empieza la gentrificación, una parte, la mitad del panteón, porque era la mitad para ricos, la mitad para pobres, entonces el área de los pobres se les da dos opciones, ¿no? Pagar y mover el cuerpo al nuevo panteón, al Edén, exacto, o pasarlo a fosa común. De muchas familias pues sí pudieron pagar, bla bla. Otras que ya no se tenía ni registro de familiares ni por él ni cercanos, pasan a fosa común. Entonces la mitad del panteón se hace casas y pues obviamente hay una de historias de esas casas,
por todas las energías, ¿no? Que al fin y al cabo era Tierra Santa, donde ahora ya es tu casa. De ahí viene mucho la creencia de, ya ves que dicen que cuando ves un fantasma lo insultes. Y es porque ellos al fin y al cabo no están buscando otra cosa más que paz y luz. Entonces, si están buscando paz y luz y tú los estás insultando, que es exactamente lo contrario, pues es por ende que se van a retirar, ¿no? Hablando de panteones, pues como les decía, yo vivo a media cuadra, literal a media cuadra del panteón. Entonces, nuestro parque de diversiones como tal era irnos al panteón a jugar resorterazos, ahí a comer guayabas, pues había varios árboles de guayabas. Entonces ahí la chiquillada nos íbamos al panteón. Me marca primero un amigo, paz descanse, Ricardo, y me dice, oye, ¿vas a ir a jugar? Yo le dije, sí, incluso me voy desde ahorita para cruzar el panteón, brincarme la pared y enfrente quedaba la tienda donde donde comprábamos las resorteras. Para no tener que darle toda la vuelta al panteón, lo atravesábamos y llegábamos más rápido. Entonces ya me voy y exactamente iba caminando. A la mitad del panteón siento que me jalan. Pero así como que si me jalaron la camisa y me fui para atrás. Entonces no me asusté ni nada. Dije, guau, ¿qué pasó aquí? Me doy la vuelta, literal me di la vuelta y me regresé. Ni corrí ni nada. O sea, al mismo paso que me fui, al mismo paso me regresé. En cuanto llego a la esquina, hay un accidente del otro lado. En ese accidente, si yo hubiera seguido recto, me hubieran atropellado. Entonces, de cierta manera, las mismas ánimas yo siento que me protegieron. Claro. Y es que creo que existe, o sea, como siempre lo he dicho, lo dije en el episodio pasado, creo que el fenómeno paranormal está muy manchado por el sensacionalismo de que siempre el fantasma va a estar para espantar, el fantasma va a estar para dañar. Uy, el fantasma que se te va a aparecer y te va a aventar por las escaleras. O sea, las películas de terror nos han metido mucho en este sensacionalismo. Y pues también, hay que decirlo, mucho charlatán que estudia el fenómeno paranormal que se ha dedicado a hacer que el fenómeno paranormal sea más un circo que algo que se tenga que estudiar propiamente. De los Warren no vamos a estar hablando aquí. De Carlos Trejo. De Carlos Trejo no. Extranormal, déjalos en paz. Sí, claro. Pero también existe este lado que yo creo que es muy cierto. O sea, realmente, yo te lo puedo decir, o sea, en mis momentos más difíciles, cuando he estado en situaciones de tocar fondo, cuando estuve enfermo de COVID, cuando me dio el infarto cardíaco, realmente yo puedo decir que sentía a mi familia no viva, o sea, no encarnada, vamos a decirlo así. Yo sí realmente sentí esa sensación de estar con ellos, de que ellos estaban ahí, y no es una sensación de miedo, realmente es esa sensación de encontrarte con alguien que conoces. Exacto. Es alguien conocido con quien estás encontrándote. Porque a veces no es tanto que el fantasma esté ahí para atormentarte o para asustarte, está para darte un aviso, ¿no? Sí, claro. Acuérdate que si es una energía y esa energía está vibrando y esa energía está a tu lado, es por algo tiene que comunicarte, algo tiene que transmitirte. No digo directamente un fantasma, ¿no? Al fin y al cabo todos somos energías. O que tú dices, no, es que tengo que ir, ¿por qué? No sé, pero tengo que ir y vas y te enteras de algo. Entonces, muchas de esas veces es cuestión de energía, de cosas que aún no logramos entender, pero no por eso quiere decir que no existen. Es que todas estas historias son increíbles. De hecho, no sé, ¿ustedes son de aquí de Aguascalientes? Se fueron allá enfrente, no están. Ah. Y yo hablándole a los fantasmas de aquí que estoy viendo. La verdad, sí, porque estamos completamente solos. Ah, pues es que yo sentí que... Hablando de que había alguien aquí. Para los que nos están viendo, sí, trae los pupilentes blancos, entonces por ende ahorita anda ciego. Sí, estoy totalmente ciego, o sea, veo algunas manchas, algunas sombras. Siluetas. Entonces... yo dije, están aquí mis amigos del BAMS que nos están se sentaron aquí a escuchar
todo este cotorreo. Curioso. Es parte del trama, ¿no? Y créanme, esto es real, o sea, sí estoy como, interesante. ¿Qué Cuando está pasando? bloqueas un sentido, realmente empiezas a tener como muchas percepciones. Sí, no, los demás sentidos se empiezan a agudizar un poquito. Sí, entonces, pues bueno, de hecho aquí, como les comentaba, estamos cerca, de hecho estamos a 2 cuadras del panteón. También había otra familia que vivía por estas calles, en la Manuel M. Ponce, que decían, eran 2 amigos, 2 señores muy adinerados que venían de Guadalajara, que la vida los había tratado mal. Llegaron aquí, montaron negocio y de pronto empezaron a decir que pues ya se les hacía muy aburrido porque la vida de Aguascalientes oscurecía y se acababa la vida. Entonces empezaron a salir a pasear de noche en el coche. Uno se ponía una capa roja y otro se ponía una capa blanca. Y salían en la carreta, no en el coche, en la carreta, era una carreta. Y entonces la gente, pues ya oscuro, y empezaba a escuchar una carreta. Y nada chismosa, la gente de Aguascalientes Se asomaban a ver quién era. Y dicen, no, es que es la carreta del diablo, es el diablo. Es el diablo. Es un ánima seguramente que está conduciendo al infierno porque es alguien que va de blanco. Que va dentro de la carreta. Entonces decían que era el diablo que salía a recolectar ánimas para llevárselas al infierno. Pues esa historia es muy recurrente. Cuando nosotros recién llegamos a Colima, estamos hablando del año 97, 98, también estaba la creencia y nos tocó llegar a escuchar la carreta. Una carreta que pasaba a las 2, 3 de la mañana y la característica era que iba jalando cadenas. Se escuchaban cadenas. No, y te digo, nos tocó escucharlo en varias ocasiones, incluso hasta los vecinos nos decían, si escuchan una carreta en la noche no salgan, nomás no salgan. No, pero ¿por qué no? Nomás no salgan y ya. Todo está bien. Y fíjate que en ese sentido, o sea, acá bueno, era una jugarreta, ¿no? Después los señores se enteraron de que la gente empezaba a hablar y lo siguieron haciendo hasta que de pronto ya dijeron así con que, Ya se enfadó también esto. Ya se enfadó, ya está muy chafa esto, entonces ya, hasta ahí. Y es cuando dejan de hacerlo y se deja de escuchar la carreta, ¿no? Aquí sí fue una mera jugarreta. Sin embargo, lo que no fue una jugarreta fue hay una historia de un aparecido que le decían el aparecido del chambergo. El chambergo es un sombrero, lo pueden buscar en Google. En Google le ponen chambergo, así como suena. Es un sombrero muy grande. Y entonces decían que había una familia que vivía aquí cerca de San Marcos. Salía, caminaba y se encontraba con el aparecido. Hasta que el señor fue y se le apareció y les dijo que quiere curar a la hija de uno de ellos que estaba muy enferma. Le impuso la mano y la niña se curó y dicen que la niña permaneció con la marca de la mano de por vida. Sin embargo, pues esas son leyendas y creo que no vienen a escuchar leyendas, creo que quieren escuchar Vivencias, cosas que nos pasaron a nosotros. Pues mira, hablando del diablo, no me pasó a mí, pero literal le pasó a mi vecina y yo estaba en mi casa. Se juntaban diario ahí un grupo de 3 comadres a echar chisme hasta las altas horas de la noche. Y era de diario juntarse a echar chisme. Llega el caso de que llega un señor, el señor les pregunta la hora, era un señor alto, muy guapo, nada más les dicen que era muy guapo, blanco, le dan la hora, gracias, pasan, son 2 casas más adelante, da la vuelta y se mete a esa casa. La dueña de esa casa estaba ahí en ese grupito, le empiezan a decir, oiga, que cómo que ahí van las 3 señoras, no había nadie. Donde pasó y preguntó la hora, ahorita ya es casa de mi mamá. 2 casas adelante fue donde se metió. No se volvió a saber nada del señor ni nada, pero durante 3-4 días olía a azufre. Y eso es algo también muy, muy recurrente. Pero serio, olía a azufre, olía a carne podrida. Interesante, muy, muy interesante. Y como evocando olores, también recuerdo de otra vecina. Apareció una mujer en el sueño y le dijo que iba a tener un varón.
que lo amara y que lo cuidara en sueño. Pues ándale que queda embarazada. Ok. Pero no es. Incluso el niño se llama Ángel por lo mismo, porque dice que es un angelito que le mandó la Virgen. Y la característica a lo que evoco es a que también la casa olía a rosas. Y no era que tuviera rosas, ni fabuloso rosa, todavía no había. La casa diario olía a rosas y duró más de una semana oliendo muy, muy bonito esa casa. Creo que en este foro quiero contar historias que alguien nunca había contado. Y hablando de la Llorona World Tour, Ay, vamos a ese. vamos a entrar a ese tema escabroso, ese tema a lo rico. A lo rico, a lo jugoso. A lo jugoso. Antes, un intro nada más. Antes de que hablemos de tu historia y de mi historia de La Llorona, te voy a dar pistas de otra. ¿Has escuchado hablar de los cristeros? Sí, he escuchado Bueno, al respecto. yo estaba en el seminario. En el seminario había túneles que te conectaban a catedral. Ok. Ahora, si hablemos de La Llorona, esto es nada más para que se queden picados de las próximas historias, porque van a estar... Wow. Esto se pone bien. Se empieza a poner tensa la cosa. Uy, déjame acomodo porque eso me gusta. Y bueno, hablando de olores y de cosas tensas y de lo que nos gusta, amigos, también aprovecho, no dejen de venir al BAMS si están aquí en Aguascalientes o visitan Aguascalientes. No dejen de acudir, la verdad es que es delicioso. Yo la verdad soy alguien que soy muy sangrón para la comida, muy sangrona. Muy sangrón, ¿eh? Y yo soy muy amante de las papas. Ya sé. Entonces, cuando me mandaron la primera vez papas, fue así como rico, delicioso. Y pues, Sí. me gustan que aquí estamos. No es por dárselas a antojar, pero hay unas papas que traen carne de res, chuleta, riquísimas. Esas son la fascinación. Sin contra hay otras que se llaman hamburger papas, que traen carne de hamburguesa. La carne de hamburguesa no es de la del Walmart ni la de... No, o sea, es hecha. Es muy, muy artesanal, está Y riquísima. también las papas, o sea, no nada más están haciendo, o sea, no es esas papas que vas a comprarlas al Walmart y las vas y las metes a la freidora. No, aquí compran la papa, la cortan, te la preparan. Todo en modo artesanal. Todo artesanal y sobre todo amigos que les gustan estos temas oscuros. Exactamente. Lo padre, lo fascinante es de que es una trama gótica, así darks, donde podemos venir con nuestros outfits super padres de vampiros y nadie nos va a mirar raro. Y eso es raro encontrar hoy en día. Lugares donde podamos expresar nuestro arte sin ser juzgados, porque al fin y al cabo es un arte y un estilo de vida propio. Claro, entonces no dejen de venir y pues bueno, vamos con las leyendas. Si te está gustando lo que estás escuchando, suscríbete. Ahora sí pasemos a La Llorona. A la Llorona World Tour, cuando estuvo aquí por Aguascalientes. Resulta que una vez nos vamos a acampar todos en familia y ¡uy! Vamos a acampar. Y yo así de no, acampar no, yo soy flor de asfalto. Y eso de que luego no sabes montar las cosas de campaña y que la piedra y que el hoyo y que no y no. Pero bueno, resulta que fuimos de... Uno está chiquillo y ándale, puede ir al desmadre, ahí va. Ahí vamos toda la familia. Y llegamos y pues todo el día en la casa, en el campo y que jijiji, jajaja. Llega la noche, todo el mundo a las casas de campaña y que jijiji. Y empieza de pronto a escucharse como un... Y todos dijimos, bueno, ¿Quién está llorando? ¿quién está llorando? ¿Qué está pasando? Para esto mi mamá había decidido que ella no se iba a quedar en la casa de campaña, que le parecía muy incómoda, y se fue al carro y dijimos, a lo mejor mi mamá se está sintiendo mal. Pues Algo está pasando. Estaba pasando. Y entonces fue donde dijimos, a ver, y entonces, pero todos lo escuchamos, o sea, todos en las diferentes casas de campaña lo estábamos escuchando porque empezó, ¿quién está llorando? Y nos faltaba el de... Ay, ya, Pedrito, deja de llorar. Al cabo ya vas a ver a tu novia. O, ay, no, y Sí, la jugarreta, ¿no? la jugarreta, la carreta, empezó todo el desmadre.
Y de pronto empezó, o sea, todo el mundo así como, no, yo no estoy llorando, yo no estoy llorando, yo no estoy llorando. Pero se seguía escuchando. Y entonces mi tío dice, a ver, pues, ¿qué está pasando? Abre la casa de campaña de él y dice, ¡ah, la madre! Y se oye que le dice, nadie se asome. Empezó a rezar y todo el mundo se... La típica, recen muchachos, recen. Y entonces ya se empezó a escuchar más fuerte el... ¡ay! Entonces así como... o sea, me acuerdo y se me eriza la piel siempre que cuento esta historia. Porque ya la empezamos a escuchar y... Más clarito, ¿no? O sea, mucho más claro, mucho más fuerte. Fue donde comprobamos esta parte de que cuando la escuchas cerca es porque está lejos y cuando la escuchas lejos es porque está cerca. Sí, pues mira, en el World Tour que se aventó la Llorona también llegó allá a Colima. Mi tío Tacho tenía un rancho. No sé bien si era el de él o de mi abuela, pero tenía un rancho que lo atravesaba un río. El río se llama Santo Coyote, incluso hoy en día es un balneario. Ir al río del Santo Coyote allá en Tecomán es muy común. En aquel tiempo pues mi tío tenía ganado en ese rancho, entonces pues era muy práctica, muy común de que cuando no estaba el ranchero, el que cuidaba las vacas, pues mi papá o mi tío nos dice, no, pues vamos al Santo Coyote, sirve que nos vayamos en el río y todo, y en la noche nos quedamos a cuidar a las vacas. De ir de cacería, matar ahí un tejón y hacerlo birria o algo por el estilo. En una de esas que nos quedamos, pues no era que dijeras tú, no era que lleváramos casa de campaña ni nada. No, había un pequeño cuartito y ahí había unas hamacas, y ahí donde nos quedamos. Entonces también empezamos, pero nosotros escuchábamos desde lejos. Bueno, se escuchaba fuerte y claro, pero así retirado, igual con voz metálica. En ese tiempo nada más estábamos mi papá, mi tío Tacho, yo y si mal no recuerdo también mi hermano Edgar. Éramos los 4 que estábamos ahí y escuchamos el... ay, pero con una voz literal, como habías dicho tú hace ratito, metálica, como que si fuera carraspeando. No hablar así como nosotros, como que si, literal, como que si no tuviera cuerdas vocales. es que se escucha como si pasara a través de un tubo de metal. Exacto, la voz. así, esa es la definición correcta, a través de un tubo de metal, como cuando hablas a través de un tubo de metal, y no era un, ay, mis hijos, como lo ponen en los audios, y no, nada más era un, ay, como de lamento, como que le dolía. Mi papá traía el rifle y yo me acuerdo que me desperté y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, nada, duérmete. Pero lo veo, mi papá es una persona muy recia, es de los que no le tiene miedo a nada. Y esa vez estaba pálido, pero pálido. Uno se queda con la espinita, yo nada más cerré los ojos, no me dormí. Entonces siguió escuchando el ay, como unos 2-3 minutos más, porque no cesó. Y ya no lo volvimos a escuchar. Y mi papá le dije, fue la Llorona, ¿verdad? Y me decía, no fue nada, y no fue nada, y de ahí nunca lo saqué. Y hasta la fecha le dije, ¿te acuerdas cuando vimos a la Llorona? Dice, no la vimos y no era la Llorona, era ahí una señora, y mi papá es escéptico 100% y él lo sigue negando. Mi hermano también lo vivió y todo, y él lo bloqueó de su cabeza. Mi hermano, no. Y sí, Edgar, fuimos que... No, yo no iba. Fíjate que hablando de aquí de San Marcos y de túneles, que era algo que tú pusiste sobre la mesa, tengo unas conocidas que viven atrás del templo de San Marcos. Entonces ellas heredaron esa casa. Resulta que el dueño original de esa casa se va a Estados Unidos y le dice al compadre, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a Estados Unidos, cuídame la casa. Y cuando regrese, pues ya. El compadre nunca regresó de Estados Unidos, sin embargo le escribía cartas a don Pascual, cuídame mucho mi casa, don Pascual, mi casa.
Y en una de las cartas hay una frase, y eso sí se los puedo decir con estos ojos que hoy no ven, pero que ese día sí veían. Sí decía una frase que a mí me llamó mucho la atención. Porque la carta dice: Pascual, cuida mucho nuestra casa, ya que en ella está nuestra familia, ya que en ella habita nuestra familia. Y entonces, yo, o sea, igual que cuando ellos leyeron la carta, todos estábamos como, pues sí, o sea, tu familia vive porque pues es el recuerdo. Sí, sí, claro. Está la añoranza, las vivencias, ahí creciste, bla. Pasan los años, el viejo Pascual muere, les hereda la casa a ellas. Ellas ya son madres, creo que incluso... No, sí son nada más madres, todavía no son abuelas. Pero resulta que empieza a desmoronarse, es una casa de adobe. Se empieza, pues el adobe por naturaleza se empieza a desgajar. Dicen, bueno, sabes que ya es tiempo, ya la heredamos, es tiempo de darle mantenimiento a la casa, hay que resanarla. Empiezan a levantar y de pronto en una esquina se empieza a venir el muro así como que... Y de pronto empiezan a salir huesos. Oh. Y eso lo entienden y le dan sentido a esa carta. De ahí está mi nuestra familia. Aquí está nuestra familia. La familia, o algo que se daba mucho en Aguascalientes, es que cuando la gente era muy pobre y no tenía para enterrar pagar el sepelio, los enterraban en las paredes de sus casas. Entonces hacían de las casas su cementerio familiar. Wow. Entonces, en esa casa tú entras y se siente una vibra muy peculiar. Entras y sientes que estás en el metro de la Ciudad de México en hora pico. Que hay mucha gente, ¿no? Que hay mucha gente, que no hay espacio. Sientes que estás así como... Está apretado. Apretado. Así sientes que no te puedes mover. Y está muy interesante porque ellos, o sea, resanaron. Dijeron, bueno, esto es parte del patrimonio, la gente está aquí descansando. Dejaron los huesos donde estaban. Y para darle veracidad a la historia de la leyenda, y, o sea, no lo hacen ni siquiera con fines de lucro porque ni siquiera dejan entrar gente a la casa. Sí, al fin y al cabo es su casa, ¿no? Es su patrimonio. Sí, ahí viven, entonces, y no quieren caer en ese sensacionalismo de que la gente vaya a la casa morbo, de los, ¿no?, emparedados. Ajá. Porque al final de cuentas no deja de ser, es su gente, ¿no? La que está ahí. Y lo que sí es que ellos tienen mucho esto de que, mira, lee la carta y abren así un poquito una de las puertas y está un muro y está escarbado y se alcanza a ver ahí el hueso. Ahí está. Ahí está, o sea, no te estamos... No es un cuento, ¿no? No es un cuento, no es algo que fabricamos y sí se siente, o sea, se siente y ahí sí, a todas horas sientes que está pasando gente, o sea, ves así las siluetas de un lado a otro que se cruzan. Ahora sí, pasemos al que les... Y permíteme, porque todo esto vino por los túneles. Esa casa, haciendo esa remodelación, encontraron que tiene un túnel que conecta a San Marcos. Casual. Y el túnel, o sea, lo tienen así tapado, pero tú lo abres y puedes asomar la cabeza y se ven los arcos del túnel, pero está lleno de tierra. Lleno, o sea, como que Fíjate, lo clausuraron. Y esta historia ni yo te la había platicado, ni tú me la habías platicado. También acá el túnel lo llenaron, pero en vez de tierra, de agua. Yo, para los que no lo sepan, estuve en el seminario de Colima, tanto en el mayor, en el introductorio y en el menor, desde la prepa. En el seminario menor está relativamente cerca de catedral, serán 5 o 6 cuadras lo que los diferencia. Y si hay un túnel, literal hay un túnel que conecta hasta catedral. Entras al seminario, es una rampa, mano derecha, está lo que ahorita son los cuartos de primero, enfrente está el templo, terminas de subir la rampa, está la explanada, que es cancha multiusos,
enfrente está el cuarto de segundo y de tercero. Pues enfrente de los cuartos de primero, antes de llegar a lo que es el comedor, un comedor muy grande, está un aljiber. Lo levantas y sobre todo de noche, si alumbras con una lámpara, se puede ver bien clarito el túnel que te va a Catedral y el túnel que te da a la Merced. Ya. Ahora la historia de por qué los llenaron de agua. Porque a un lado había una alberca. O sea, arriba de los túneles y todo, ahí estaba una alberca que ahorita es la llenaron de tierra y ahorita es una explanadita. Ayer había una alberca, pero entonces qué necesidad había de llenar el túnel de agua. Pues platica la historia que cuando regresa un padre, no voy a decir nombres, pero regresa un padre de Roma, que incluso fue mi formador. Él dormía exactamente en el cuartito que da enfrente de ahí. Ahorita es el de la lavandería. Uh-huh. Pero él dormía en ese cuartito. Se le hizo por ahí un ritual. Esos túneles se usaron en la época de los cristeros y Colima fue de las ciudades afectadas, al grado de que prefirieron llenarlo de agua. Ya. Y sí se escuchaba. No es de diario, o sea, a veces sí se escuchaba gente corriendo. O que yo llegué a escuchar que decían, ahí vienen. Pero pues uno chiquillo en el seminario tenía 15, 16 años, entonces decía, es parte del cotorreo. Un compañero se atrevió una vez a ponerse una sábana, a ese le decíamos el chino, una sábana y asustar, y salió a querer asustar, y en el susto fue él el asustado porque se le apareció una monja, y era recurrente una monja que se aparecía ahí en el seminario. No te daba miedo, o al menos sí, pero sí se veía que de la nada aparecía de un lado y se desaparecía del otro y ya. A mí me pasó estaba yo en el área de estudio. El área de estudio está de las canchas a un ladito. Yo estaba en tercero porque yo estaba en el área de arriba, y los exámenes eran muy difíciles, entonces eran las, no me acuerdo si 2:30, 3 de la mañana, y yo seguía estudiando, ya se habían ido todos a dormir. Yo dije, ya nada más termino de leer este libro y ya. Y yo veo que enfrente, porque es un pasito chiquito que queda como balcón. Yo veo que ahí pasa y sigue caminando, se acaba el balcón y sigue caminando y se desaparece en el árbol que está ahí. Y yo dije, ya es hora de dormirse, punto. No, digo, nunca me dio miedo ni esa sensación, pero sí fue que, ya es hora de dormirse, vámonos a dormir. Ya se acabó el estudio. Sí, ya estuvo Hasta por aquí hoy. Llegó. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso y similar. Tú conociste ya la casa donde grabamos el episodio anterior, y los cuartos del fondo son de construcción reciente. Entonces mi ventana literalmente da al fondo de la casa, pero es una ventana que no tiene ni balcón, ni no hay nada, aquí cenefa. sí que no hay nada atrás. O sea, literalmente es la ventana y punto. Llego yo un día a la casa, como yo les decía en algún momento, esa casa a mí me daba pavor entrar, de muy chico me daba mucho miedo entrar, no podía entrar sin luces. Después como que ya hice las paces con la energía de la casa, nos habitualizamos y ya podía yo entrar incluso me podía meter hasta mi cuarto sin prender una sola luz. Entonces, en esa ocasión, siendo ese caso, llego, abro la puerta de mi cuarto y veo que está la puerta y enfrente está una ventana y luego está otra ventana más chiquita. Entonces, una ventana chica, una ventana grande. Yo entro por aquí y entonces veo la ventana grande y veo a alguien parado en la ventana grande. A mí lo primero que me hizo alusión, recordar. Dije, seguramente es que yo abro la puerta, entra el reflejo de la luz y es mi sombra que se proyecta sobre la ventana. Pero acabo de abrir, estoy pensando en eso, cuando de pronto veo que la sombra se gira y empieza a caminar.
Y yo dije, ¿cómo? Oye, ¿qué está pasando? Veo que camina, veo que se sigue, bueno, no sé, pero veo que de pronto llega a la otra ventana chiquita y ¡pum! Se desaparece en la oscuridad de la noche. Corro yo al baño, digo, si se va a seguir, pues lo más lógico es que seguiría, Va a pasar por aquí. va a pasar por el baño. No se ve y no hay forma de que alguien pudiera estar afuera de la ventana y caminar. O sea, el hecho de que si alguien se hubiera metido, pues estaría colgado de algo. Sí, no existe forma. No hay pasillo, o sea, como No para hay un que- pasillo que te pueda permitir hacer eso. Entonces, Wow. yo ahí sí fue donde dije, Acabamos de concluir nuestra primer parte del especial de fantasmas. Continuemos con la segunda parte. Si les está gustando, no se olviden de suscribirse. Agradecemos a nuestros patrocinadores Bams, las papas a la francesa con temática gótica. Los esperamos.